Y pues bueno, hermanos, una de las situaciones que hemos visto, o que yo he visto y que a lo mejor tú en el tiempo de cristiano que has visto, es la alabanza. La alabanza, pues, no es aquello sino un acto de adorar a Dios, un acto de exaltar. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el principio de los tiempos, pues ellos no tenían la música para adorar como nosotros tenemos los instrumentos. La alabanza en el Antiguo Testamento, pues lo hacían con aplausos, a lo mejor lo hacían, pero precisaban más de oraciones. Ellos alababan a Dios, tributaban a Dios. Toda alabanza se fue desprendiendo de una adoración a Dios. En el principio veíamos que levantaban altares a Dios, que ofrendaban a Dios, que tributaban a Dios, que daban las primicias a Dios. Pero todo esto se fue viniendo a darle una necesidad que Dios puso en nosotros. Nosotros como creación de Dios fuimos hechos para adorar a Dios. Fuimos hechos para estar respirando esa atmósfera de adoración. Pero se nos ha olvidado porque hemos sido contaminados. La forma más sutil, la forma más hermosa de entrar a la presencia de Dios es alabanza. ¿Sí? La oración va acompañada con la alabanza. Y como les decía en un principio, pues la adoración a Dios era esto, ofrendarle a Dios. Era hacer un corazón, entregarle un corazón limpio a Dios. Recordamos en el pasaje de Génesis, en la Biblia, cuando a Caín y Abel traen la ofrenda a Dios. Y hubo una ofrenda que no fue del todo de un corazón puro. Y Dios no la vio con agrado. Y sabemos lo que pasó. Pero fue una ofrenda. Así lo mismo, la alabanza es una ofrenda. Y a veces pues se nos olvida que una ofrenda debe de ser con el corazón. Imagínate que a ti te den un regalo y que tenga la persona la cara más amarga que tú has visto. Igual lo aceptas, pues es un regalo, pero no lo vas a aceptar con el mismo gozo, o no va a ser con el mismo agrado que tú lo recibas, ¿entiendes? Entonces, pues la alabanza es una manera de entrar a la presencia de Dios. Y vemos que en la alabanza toda aflicción es cambiada por gozo. Acompáñenme en sus Biblias, y si quieren hacer anotaciones de estas citas que vamos a estar viendo, de verdad, yo dije, pues no abarcamos nada. Cuanto más te metes en un tema en la Biblia, te das cuenta que no sabes nada, porque te conecta a otro. Entonces es un océano de sabiduría. Así que vamos a tratar de abarcar. Yo le pido a Dios que en tu casa, en tu tiempo, te dé esa hambre de palabra, y que tú puedas meterte a escudriñarla por tu cuenta. Pero vamos a tratar de darle una introducción. Vamos a entrar en Isaías 61. Y vamos a empezar del 1 al 3. Y quiero que me acompañes, y traes tu Biblia, búscalo, tercita. Y si no, pues acá tenemos en las pantallas nos estarán proyectando. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Siguiente versículo. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice: a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mandato de alegría en lugar de espíritu angustiado. Acá en la versión que yo tengo de Isaías 61:3 al 9, ahí te aparece a ti. En vez de manto de alegría, dice, por ahí alguien lo tiene, dice 61:3, ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu, y serán llamados árboles de justicia, ¿sí? Planteo de Jehová para gloria suya. Dice sobre alabanza, manto de alegría. La alabanza tiene que ser un gozo, una alegría.
cambiemos nuestra aflicción, dice ahí, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, que es ahí la alabanza, en lugar de espíritu angustiado. Ahí vemos en el Antiguo Testamento cómo podemos cambiar nuestro lamento en gozo a través de la palabra de Dios. La primera forma de entrar a la presencia de Dios es a través de la alabanza. Antiguamente, cuando nuestros antecesores, estaban en la presencia de Dios y se les revelaba, lo primero que hacían era levantar un altar ahí. ¿Sí? Esa era su manera de adorar a Dios. No existía tanto la música, no había como lo que tenemos hoy, instrumentos de toda clase, instrumentos de cuerdas, de viento, instrumentos de percusión, todo lo que tenemos hoy para adorarlo. Pero la gente buscaba tributarle a Dios, buscaba adorarle a Dios. Y vamos al Salmo 104, dice que la forma de entrar a la presencia de Dios es mediante la alabanza. Acompáñenme al Salmo 100, versículo 4, dice que entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo vamos a entrar con alabanza? Hoy en día, tristemente, una de las industrias con mayor auge y mayor riquezas en el mundo, pues es la música. Y hoy podemos ver, para nadie nos es ajeno, la de contaminación que hay en la música, que se está usando para pervertir las mentes, que se está usando para suavizar el pecado, porque tú ponte a escuchar cualquier canción secular y el tema es pues desamor, amor propio, desgracias o auto-vanagloria, cosas que no ensalzan para nada a Dios. Toda la música que hoy escuchamos es de verdad abominación para Dios. Y la alabanza, que incluso nosotros a veces hay hasta trampas del enemigo. No sé si tú te has dado cuenta que muchas de las supuestas alabanzas de Dios de grupos pseudo-cristianos ya traen adulteración en sus letras. En un principio, Dios nos dejó en su palabra un manual de alabanzas, que es el libro de Salmos. Entonces, todo el libro de Salmos, de hecho, el libro de Salmos viene de la palabra Tehillim, que significa alabanzas. Los 150 salmos que encontramos ahí son un deleite de alabanzas en diferentes estados de ánimo de sus autores. Toda la alabanza ahí está. De hecho, viene de esa palabra alabanza, Tehillim, que quiere decir adorar, exaltar, celebrar. ¿Sí? El libro de Salmos en realidad es un himnario de alabanzas que nosotros podemos encontrar y que se utilizaba en la adoración anteriormente. Tú puedes ver, si te has dado oportunidad de leer los salmos, ¿sí? Ahí se adora por esto, por aflicción de esto. Todos los 150 salmos son alabanzas para Dios. Y estas alabanzas pues nos sirven para alimentar nuestra devoción, nuestra fidelidad y nuestra obediencia hacia Dios. Mucha gente dice, es que yo no sé alabar, es que pues yo no me siento cómodo cantando porque mi voz es fea, o yo no tengo como que esa confianza, a mí me da pena. No hay un gozo. Y a decir verdad, la alabanza demanda gozo. Y la palabra alabanza por primera vez aparece en el Antiguo Testamento, en Génesis 49, del versículo 8 al 12 vamos a leer. La palabra alabanza en el Génesis 49, 8 dice: Judá, alabarte a tus hermanos. Perdón. La palabra alabanza apareció en el Antiguo Testamento esa es la bendición que le dio Jacob a Judá. Precisamente cuando tú sabes que Jacob tuvo dos mujeres, Lea y Raquel.
Y aunque él amaba más a Raquel, la que le dio descendencia primero fue Lea. Y al cuarto hijo, Lea le dio su primer nombre. Nada más que no era el 39, parece. Génesis 29:35. Génesis 29:35. Y ahí en esa parte de la Biblia dice: y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de parir. Lea dio a luz su cuarto hijo. Anteriormente había dado a sus otros 3 hijos, que son los primeros de las tribus de Judá. Pero el cuarto era una lucha entre Lea y Raquel a ver quién tenía más agrado por su esposo. Entonces, pues Lea, haber sido bendecida con fertilidad, al cuarto hijo, pásate al versículo, dice: y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de parir. No, espérame. Entonces, todos sabemos de qué tribu viene Jesús, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y el nombre de Judá viene de la alabanza. Entonces, Judá significa alabanza. Así vemos que Lea le dio este tributo a Dios por haberla favorecido con dar a luz a su cuarto hijo. De la tribu de Judá viene el rey David, que era un adorador. El rey David, aquel rey que era conocido y famoso por alabar a Dios, y desinhibidamente ante la vista de su pueblo, de su mujer, no le importaba a él lo que los demás dijeran. David se gozaba de tal manera en la alabanza que para algunos era tildado como loco, pero su gozo era realmente en Dios. ¿Sí? De hecho, pues mucho se habla de David cuando Saúl lo mandaba llamar para que con su arpa, cuando Saúl dejó de tener el Espíritu de Dios en su vida, muchas perturbaciones vinieron a él, y llamaba a David para que con su arpa calmara todas esas perturbaciones, todas esas manifestaciones del enemigo que venían a hacer en él, pues estas amenazas, esta intranquilidad. Entonces, a través de esto vemos que la alabanza está haciendo en nosotros un vehículo para meternos más a la presencia de Dios. No sé si alguna vez en tu vida leíste el cuento del flautista de Hamelin. Era un hombre que tocaba la flauta y encantaba animales. En este caso lo llamaban para quitar una peste de ratas que había en una ciudad en ese tiempo. Bueno, pues ciertamente está comprobado que la música ejerce un efecto muy contundente en la mente del ser humano, ¿sí? En las emociones, en todo esto que nosotros a veces pues sentimos cuando escuchamos algo, ¿sí? Hay canciones de desamor, hay canciones que te alborotan, hay canciones que te relajan. Yo, en lo personal, cuando voy a leer, pongo música, me gusta la música instrumental clásica y con eso me ayuda a relajarme. Mi esposa dice que la duerme, pero a mí me gusta porque me crea una atmósfera de relajación. Pero también vemos estas otras amenazas, o luego tenemos el vecino escandaloso que pone la música a todo volumen, que incita a la violencia. Entonces, la alabanza en un principio era usada para exaltar el nombre de Dios. Los instrumentos eran usados para exaltar la existencia de Dios. Pero aquí vemos que se ha adulterado todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, a decir verdad, hoy lo usan como mercadotecnia y porque es un negocio muy rentable. Así que vemos que Judá fue engendrado por Lea, y Lea le dijo: esta vez alabaré a Jehová. Después de 3 hijos en él dijo: alabaré a Jehová. Y a Judá le fue dada la mayor bendición por su padre Jacob antes de morir, de sus 2 hermanos.
¿sí? A Judá le confirieron la mayor bendición, y eso lo vamos a ver en Génesis 49:8. Fíjate cómo su padre a su hijo, a su descendiente, al que iba a construir futuras generaciones, le dice: Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Siguiente versículo dice: Judá, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Acompáñame, el que sigue: no será quitado del cetro, no será quitado el cetro, es decir, la monarquía y el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Y el último versículo: sus ojos bermejos de vino y los dientes blancos de leche. Aquí, todo este capítulo 49, Jacob bendijo a todos sus 12 hijos, pero en especial dio la bendición más grande a Judá. Dice: todos tus hermanos te alabarán. Y estaba hablando del Mesías, ya había ahí una profecía de nuestro Mesías que vendría a ser de esta simiente de Judá. Y si nosotros hemos estudiado la Biblia, existe el pueblo de Israel y Judá. Entonces, cuando se refería a la desobediencia, los llama Israel. Hay 12 tribus, y de las 12 tribus, 10 se componía el pueblo de Israel, y 2 la tribu de Judá, que eran los de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá era reconocida como más obediente. Ahí estaba el templo de la tribu de Judá donde iban a adorar. Y acá, de este lado, la desobediencia de Israel. Entonces, desde un principio en Génesis estaba establecido a quién se le iba a adorar a través de la alabanza. Sabemos que del linaje de Judá, como les decía, es David, y que David alababa a Dios, y que David tocaba el arpa. Mira, acompáñame a 1 Samuel 16:14, para que veas cómo de esa tribu que su madre ya había proferido, alabaré a Jehová, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. ¿A quién? A Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dios permitía que esta aflicción viniera a Saúl. ¿Y por qué vino esta aflicción a Saúl? Por la desobediencia. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña por su mano y tengas alivio. Un espíritu malo, un espíritu de inconformidad, un espíritu de ansiedad, un espíritu de miedo, no especifica, pero algo que afligía a Saúl estaba, y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que taña bien y tráemelo. Y a quien buscaron, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. ¿Por qué era David virtuoso? ¿Por qué David alababa? Ve cómo es descrito David en este pasaje de la Biblia: valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Era valiente, pero no era ningún hombre que se jactaba de su valentía, no era ningún hombre que estuviera exhibiéndose a sí mismo. Como vigoroso, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Es decir, era un hombre de Dios. Vamos a seguir. Dice: Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Era un hombre sencillo David, y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino, un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Ahí también el papá de David fue que le mandó ofrenda al rey Saúl. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él,
y amólo él mucho y fue hecho su escudero. Y acompáñame ahí, hasta el 23. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Veamos aquí el amor que le profesaba uno a otro de alguna manera. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, tocaba, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. David era un hombre que sabía conectarse con la presencia de Dios. David era un hombre que sabía meterse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era valiente, porque era esforzado. Pero también David era un hombre como nosotros, que sucumbió al pecado en cierto modo, que también tuvo las mismas tentaciones. Pero ahí nos da una muestra de cómo David, desde el principio de los tiempos, fue del linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahí nos lo muestra como un adorador en espíritu y en verdad, como es lo que dice la palabra. ¿Sí? La alabanza es un poder que nos unifica como iglesia. La alabanza nos ayuda a una unidad, a hacernos que descienda la presencia de Dios. Y ahí en Segunda de Crónicas capítulo 5, Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo 13, la alabanza nos ayuda a unificarnos. Dice: sonad pues las trompetas y cantaban con todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alababan la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube. Sonaban las trompetas, cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo: porque es bueno. La alabanza no es otra cosa sino exaltar a Dios, entregarle a Dios una ofrenda, es decir: aquí está lo que tú me diste, Señor, yo me quiero desgastar. Así como veíamos que David calmaba las aflicciones de Saúl porque él se metía en la presencia de Dios. Él era una persona virtuosa. Así somos mandados a ser nosotros esos adoradores en espíritu y en verdad. Pero muchas veces venimos aquí sin ánimo de alabar. Dices: es que la presencia de Dios no está. La palabra de Dios dice que de nuestro interior fluirán ríos de agua. La presencia no es que tú eres un portador de la presencia de Dios, y muchas veces dices: no, es que no la sentí. Bueno, es que hay algo en ti, no en el lugar. Sí, claro que hay lugares donde la presencia sobreabunda y se siente de sobremanera, pero si hay algo estorbando en ti. De hecho, Jehová hubo un tiempo que estuvo hastiado de ofrendas, de holocaustos. Él dijo: solo quiero un corazón limpio. Y la alabanza es una ofrenda que debemos de traerle a Dios con un corazón limpio, con un corazón humillado, con un corazón que lo exalte a Él. Mira que muchas veces en mi vida en el mundo me gustaba ir a los partidos de fútbol, cuando todavía estaba el Monarcas acá, y veía ahí como los locuros, los chicos estos de la porra, y se daban y eran capaces de vender hasta un riñón por ir a una final. Incluso en el fanatismo del fútbol, gente que vende, que hace por ir a darse a un evento de esos, y los ves en las canchas exaltando, los ves en las canchas apasionados. Incluso hermanos que se dicen cristianos, ahí los tenemos todos. Y acá en la alabanza todos apagados, como sin gozo, tú lo ves así. Levanto. Dime, ¿esa es una alabanza de corazón? Esa es una alabanza entregada a Dios con un corazón limpio, con un corazón contrito, con una humillación. Dios nos enseña a través de su palabra cómo desea Él ser alabado. Y la alabanza es un ejercicio que, si tenemos la dicha de pasar nuestra eternidad en el reino eterno, es lo que vamos a hacer. Los ángeles, es de su constante función alabar a Dios. Aquí esta vida es solamente una prueba de dónde lo vamos a pasar, dónde vamos a decidir pasar nosotros la eternidad. Y si no comenzamos a romper esquemas de carnalidad, de humanidad, para gozarnos y desgastarnos en la alabanza, hermano, va a ser más difícil. Yo tengo alrededor de 8 años de cristianos, y
y con mi esposa me hablaba Dios en un estudio que estábamos haciendo los lunes en nuestro grupo de vida. Decía, de verdad Dios te confronta cuando vienes a tu palabra y te dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu alabanza? Cuando empezaste, sí, pero a tanto tiempo tu oración, tu alabanza tiene que ser una entrega total, una determinación total. Yo no solo te lo digo a ti para que te autoevalúes, ¿sí? Que te escudriñes a ti mismo. ¿Cómo es tu alabanza y oración con Dios? Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo de cristiano? ¿Cómo es mi alabanza? La alabanza es meterse a la presencia de Dios. No solamente estar profiriendo palabras, no como símbolos. Dicen, ¿de qué te sirve tener todas las lenguas, todo esto, todo aquello? ¿Sí? La alabanza es tener amor por lo que estás haciendo, es entregarle a Dios, tributarle de verdad con tu corazón. Si no vienes a ser simplemente símbolo que retiñe. Y en la alabanza debemos de buscar la presencia de Dios. No puede haber apatía en la presencia de Dios. Debemos, en un principio, aunque nos cueste trabajo, debemos buscar meternos, porque la carne siempre se va a interponer. El enemigo siempre va a querer que nos mantengamos fríos, nos mantengamos mediocres. Por eso a David se le pone como ejemplo cómo alababa, cómo danzaba, que decía, mira, anda ebrio este hombre. La mujer le decía, no te da vergüenza tú siendo el rey, y anda como loco ahí danzando entre tu ejército. David sabía quién servía y no se avergonzaba, se gozaba de tal manera en la alabanza. Y a nosotros nos cuesta a veces entonar un canto, a nosotros nos cuesta a veces desprendernos de nuestra carnalidad, de nuestra vergüenza. ¿Que por qué? Es que no canto bonito. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 150, parece que es el Salmo 150, ¿sí? Ahí están los requisitos del Salmo 150. Está cortito, vamos a leerlo todo. Mira, dice el Salmo 150. Acompáñenme. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en extensión de su fortaleza. Siguiente versículo dice, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con adufe y flauta, alabarle con cuerdas y órgano, todo instrumento que sea traído, que sea para alabar a Dios, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, con un gozo que se note. Y aquí nos dice a todos, estos son los requisitos, todo lo que respire, tú respiras. Nos dice, todo el que cante y que alcance notas hermosas, todo el que sea prodigioso de voz, todo el que sepa danzar, todos los bonitos, los que no le canten, todos los ricos, todo lo que respire. Y yo creo que ahí estamos nosotros en esa categoría. Pero nos cuesta trabajo. Ahí es un mandato de Dios a través del salmista, todo lo que respire alabe a Jehová. Y la alabanza conlleva no solo estar resonando, no solo estar hablando, no solo estar gritando, es meterte a la presencia. Porque si tú confías, si tú te metes a la presencia y la alabanza es poderosa y engendra victoria. La alabanza es una manifestación de un corazón rendido, de un corazón que busca la presencia de Dios para que me someta a mi carne y venga y exalte a Dios en esa adoración. La alabanza detiene el avance de la maldad. Muchas veces nosotros estamos deprimidos, estamos afligidos, estamos preocupados y se nos olvida alabar. Mira, acompáñame al Salmo 7, versículo 14. La respuesta a la maldad es la alabanza. Dice Salmo 7, 14: He aquí ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. Hasta el 17 vamos a leer. Y el versículo 15 dice: Pozo ha cavado y ahondado, y en la fosa que hizo caerá. Su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Conforme a su justicia cantaremos a Jehová. ¿Y cuál es la justicia de Jehová? El hacer su voluntad.
La justicia de Dios tiene que ver con nosotros desprendernos de lo que creemos que sea bueno para nosotros. La justicia de Dios viene a hacer su voluntad en nuestras vidas, porque el único en esta existencia es Dios, el único justo es Dios. Y a veces creemos que por nuestras acciones o por las cosas que nosotros vengamos a ofrendarle a Dios, si no somos justos, si no le alabamos con un corazón limpio, con un corazón sincero, nuestra alabanza no puede trascender. Estamos frenando esa adoración para que sea agradable a Dios. La alabanza destaca la grandeza de Dios, y ese es el centro de cuando nosotros nos ponemos a adorar a Dios. Debemos de traer a Dios a nuestras vidas. Estamos a veces adorando y pensando en otra cosa, o volteando a ver al de al lado, o el de atrás que canta, o que se está durmiendo el de al lado. Entonces, mi alabanza debe de ser una ofrenda personal a Dios. Y claro que la alabanza funciona en lo personal y también en lo comunitario. Con la alabanza se vencieron ejércitos. La alabanza es la respuesta a la maldad. ¿Sí? En los versículos anteriores vemos cómo había una amenaza de matar. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. ¿Por qué? Porque la alabanza es una senda que nos conduce a la confianza a Dios. Y si crecemos en la alabanza, por ende vamos a crecer en nuestra oración. Cantar alabanzas con entendimiento significa que ponga mi mente y todo mi ser concentrado en lo que estoy haciendo. Yo soy un instrumento de adoración, pero se me olvida. Nosotros como servidores de Dios, acá en la alabanza estamos para gozarnos de su presencia y para ayudar para que su presencia descienda, pero tú eres quien permite que Dios entre en tu vida, en tu corazón. Por muy hermosa que pueda sonar la música, si tú te frenas y hay en ti algo que no sea honroso a Dios, la alabanza no va a penetrar, porque tú eres quien permite. La alabanza es la senda para que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Acompáñame al Salmo 22. Es una arma de poder que nos libera, es un arma que nos permite en la espera ser pacientes. Salmo 22, versículo 3. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de su iglesia. Dios habita en medio de esa ofrenda de alabanza. Versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. La alabanza nos da esa paciencia para poder esperar en Dios. No podemos descuidar una salvación tan grande que nos ha sido conferida por gracia. No la rechazamos, ciertamente no la rechazamos, pero la descuidamos. Estamos aquí, pero no estamos al 100% aquí. Cuando una cosa se descuida, se desgasta. ¿Tú has visto una casa o de repente que es abandonada? La naturaleza vuelve a tomar posesión de esa casa. Por muy hermosa que haya sido edificada, las raíces, la naturaleza se apodera de eso y la invade. Allí está la casa, pero descuidada. A veces así es nuestra comunión con Dios. No la rechazamos, pero la descuidamos. Y el descuidarla, ¿qué implica? Pues que vamos a tener nosotros pues esa obstaculización de volver con esa facilidad a la presencia de Dios. No descuidamos, no la rechazamos, pero la descuidamos. Descuidamos esa relación con Dios. Cuando Dios nos escucha alabar, Él le da gusto. Cuando Dios escucha nuestra ofrenda de alabanza, Dios se goza en la alabanza también. Es decir, mi creación me está alabando. Y no por lo bonito que cantes, y no por cómo te muevas, cómo dances, sino porque eres un corazón que realmente está rendido a la grandeza de su Creador. Fuimos hechos con esa misión a adorar a Dios, a alabar a Dios. La alabanza es el camino hacia el éxito de un cristiano. A veces oramos, estamos de rodillas y nos levantamos igual de afligidos como empezamos. ¿Por qué? La alabanza es un vehículo que nos va a llevar a intimidad con Dios.
a la intimidad con Dios. Vámonos al Salmo 50, hablando de un libro de puras alabanzas, pues ahí tenemos en respuesta el Salmo, dice el Salmo 50, 22, Salmo capítulo 50, versículo 22 dice: entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. Versículo 23: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. No sea que seamos arrebatados. ¿Cómo es el sacrificio de tu alabanza? ¿Es una alabanza de corazón? ¿Es una alabanza de entrega o es una alabanza de compromiso? No necesitas estar acá al frente para alabar a Dios. No necesitas estar enfrente de un micrófono para alabar a Dios. Tu corazón es el que alaba a Dios. Tu corazón es el que tiene que gozarse en la presencia de Dios. De esta manera podemos tener nosotros, dice, les mostraré la salud de Dios. Estando en salud con Dios, seremos obedientes. Nuestro entendimiento será mayor que en el del mundo. Hoy en día vemos las amenazas de todas estas músicas seculares que están contaminando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque incluso en la música cristiana, que es pseudocristiana, está siendo contaminada. Los primeros salmistas, los primeros servidores en la alabanza se basaban en el himnario para hacer sus alabanzas. Vemos alabanzas preciosas que vienen del estudio de los salmos, ¿sí? Pero hoy en día cantan a la emotividad, cantan al amor propio, cantan al emocionalismo, se olvidan de que la alabanza es honra a Dios, es una ofrenda a Dios. La alabanza tiene que ser una exaltación, es una adoración, es darle lugar a Dios, es reconocerlo como soberano en todo, es desgastarse en la alabanza, no hacerlo por compromiso. ¿Por qué? Porque la alabanza trae bendición a los adoradores en espíritu. Acompáñame al Salmo 63. Cómo Dios nos habla del gozo en nosotros cuando le alabamos y la advertencia de si no lo hacemos de un corazón puro. Salmo 63, del 1 al 6. Dice el Salmo 63. Dios mío, eres tú, levantarme a ti de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche. ¿Cuán lejos está la alabanza de un corazón tan entregado así, que tenemos en cada salmo? De verdad, una búsqueda total de Dios, del Dios poderoso, del Dios que confía, del Dios al que nosotros debemos darnos. Nos hemos olvidado de alabar de corazón, y la alabanza es uno de los regalos más grandes que nos dejó Dios. De verdad, nos hemos desgastado en otras cosas, y aquí nos da vergüenza gritar el nombre de Dios. Aquí nos cuesta trabajo gozarnos en la alabanza, porque la carne se hace presente. La alabanza tiene que ser una exposición de una rendición total, y por ende nuestras generaciones no saben alabar, no conocen de una alabanza de corazón. ¿Por qué? Porque ven a nosotros nuestra alabanza tímida, nuestra alabanza tibia. Hay que enseñar a nuestros hijos a alabar, a nuestras siguientes generaciones, para que ellos entiendan el poder de la alabanza, y de la alabanza vendrán adoradores, y vendrán siervos, y vendrán apasionados de la palabra. De nada sirve el que tengamos todo el conocimiento si realmente nuestro corazón está lleno de vanagloria, está lleno de ambiciones en el mundo.
La alabanza es entregarle. Fíjate cómo le dice el salmista todo eso a ti. Lo reconoce como soberano en todas las cosas de su vida. Son himnos. Hoy en día cada país tiene su himno. Y cuidado con que amancites el himno de un país, porque es guerra, ¿sí? Es de verdad una cuestión de principios más morales que otra cosa que alguien se burle del himno de otro. Y ahora tenemos a cada país con su himno. ¿Qué quiere decir un himno? Una identidad en cada país. Y ya saludas y ya todos muy serios en el himno. ¿Por qué? Porque le muestras un respeto tremendo a los... ¿Y a la alabanza qué? Los salmos es un himnario de gozo en la presencia de Dios que no hemos buscado. ¿Cuántos cristianos a veces nos aventaja el tiempo y no hacemos las cosas como se debieran de ser, con gozo en la alabanza? Me debo de buscar esa intimidad y orar. A veces la oración es más de compromiso que de gozo. Por eso no hay resultados en nuestras vidas, porque tomamos a la oración como un compromiso, como el ir a trabajar. Es que tu horario es de tal, y si no, no te van a pagar. Y a veces con ese compromiso, con ese mero protocolo, vamos, oramos, pero no hay un gozo. No lo descuidamos, como dice la palabra. No lo descuidamos, pero tampoco en ese sentido no estamos creciendo. Tú ponte a cuentas con Dios y escudriña, dices, ¿cuánto tiempo tengo de conocer a Dios? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo fue mi oración al principio y cómo es mi oración? ¿Cuánto tiempo paso en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo adoro a Dios? ¿Cuánto tiempo exalto a Dios? ¿O cómo me gozo en la presencia de Dios? Gracias. Eso es una relación personal. Pese a que el pueblo de Dios adoraba en conjunto, un solo hombre adorando puede ser la diferencia. Y lo vamos a ver aquí ya casi para terminar adelante. De esto que es la alabanza cuando se confía en Dios. Un poderoso llamado a la alabanza. Así es el que pusimos ahorita, el Salmo 150. Así, alabemos a Dios, alabemos todo lo que respire, alabe a Dios. No todo lo que cante bonito, no todo lo que se sienta mal, no todo lo que se sienta bien. Qué fácil es adorar a Dios cuando uno está en buena situación, cuando las cosas van bien, cuando mi familia está bien, cuando mi economía está bien, cuando relativamente no nos falta nada, es fácil alabar a Dios. Pero cuando las pruebas se vienen, es cuando se nos olvida que tenemos un Dios poderoso y acudimos hacia otras cosas. Cuando nos desenfocamos de nuestra mira con el Dios poderoso y nosotros empezamos a buscar soluciones, y es que si hago esto, y es que si le pregunto, y es que si voy a ver a fulano, cuando Dios nos dice en la alabanza encontrarás la respuesta, encontrarás, se perfeccionará, producirá un poder en ti de confianza, de decir, ok, vamos a hacerlo conforme a Dios, pero en la alabanza yo pongo a Dios encima y yo me humillo, en la alabanza yo exalto a Dios y yo vengo. ¿Cuántas cosas el hombre dice haber hecho por su propio galardón, por su propia experiencia? ¿Cómo se vanagloria el hombre en esto? Y hoy en día, en esto de la música lo vemos así. De verdad, hermanos, se ha desenfocado el hecho de la alabanza en la iglesia. Cuando en un principio no tenían ni siquiera instrumentos. Moisés hizo un cántico en Génesis cuando Jehová los libró de los egipcios. Él iba y se dieron cuenta todos en Éxodo 15. Ahí está un cántico que Moisés hizo y dice la palabra Moisés ahí en Éxodo 15. Después de que el pueblo de Dios fue librado, dice, entonces ¿qué? Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente echando en la mar al caballo y al que en él subía. Y todo el capítulo 15 es un cántico de Jehová. La alabanza de corazón contagia a los corazones apáticos, a los corazones que no se entregan en totalidad. Esta alabanza que hizo Moisés y los hijos de Israel, después ahí en el versículo 20 al 21, la hermana de Aarón
María se encendió en la alabanza y dice: María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos. ¿Quién tomó la batuta? Una mujer como tú o un hombre como yo, como Moisés, alabando a Dios. Alabando, ¿y qué pasó? En su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella y con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido echando al mar. Lo mismo que Moisés cantaba, María estaba, pero le metió más gozo ahí con el pandero. Llamó a las mujeres a gozarse en esas, en eso que había Jehová hecho en el pueblo de Dios. Aquí tenemos tantos hechos que Dios ha hecho en tu vida. Nos ha librado de tantas batallas. Dios ha obrado de manera generosa en nuestra vida y estamos con una apatía para alabarlo. De verdad, yo cuando comencé a conocer de la alabanza veía a otros hermanos que se gozaban. Yo no soy diestro para la danza, pero que bailaban, que decía: yo quiero gozarme como ese hermano, porque le brinca que parecen chapulines, y ves tú ese gozo y te sientes así como que te contagia. Pero también al hermano que está así, te contagia, porque dices: uy, no, tú tienes que ser ese instrumento de contagiar para que se exhiba la presencia de Dios en tu corazón. No tienes que estar apático ante una presencia tan grande. Te digo, qué mal hora hacemos, cuando van a los conciertos del mundo, oyen las niñas, que estos grupos, que los coreanitos estos, que los chinos, y van y se desgastan, se quedan a dormir para ir a llorarle un montón de bobos ahí, que la mercadotecnia los engrandece. Y vienen a alabar a Dios, o van a las iglesias y apáticos. ¿Por qué? Porque no hay gozo en su corazón, porque está contaminado. Y tenemos que buscar nosotros un gozo en la alabanza. La alabanza es una adoración, una reverencia a Dios. Y requiere de una mayor entrega cada vez, con más nivel. Depende de tu necesidad, de la ofrenda que tú le quieras dar a Dios. Es el tributo que le das a Dios. Como el canto que teníamos ahorita, traemos sacrificios de alabanza. Tú así, un sacrificio bien entregado. Y yo te lo digo porque el gozo que ponga Dios en ti es el gozo que vas a transmitir. Es el gozo que nosotros va a resonar el eco de Dios en nuestras vidas. Acompáñame a Primera de Crónicas 29. Versículo 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Aquí hay un reconocimiento total de la excelsitud de Dios ante todo. No deja nada. Dice: cielos y tierra son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino, las alturas sobre todos los que están por cabeza. Nadie hay mayor que tú, Señor. Nadie se asemeja a tu grandeza. Nadie. Vamos hasta el 14. Bueno, el 12. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ve tú el corazón de acá, de darle a Dios toda la honra. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y lo amamos y engrandecemos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecerte en nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Todo está habilitado. Todo está. Es que yo no sé, es que yo. Decía un hermano hace poco que fuimos a compartir al centro de rehabilitación, que les estábamos hablando precisamente de la fe. Dice: ¿cómo voy a yo ejercitar la fe? A ver, es que reciben pero no practican, entienden pero no aplican, y la palabra de Dios ahí se queda estancada. O sea, ¿cómo? Pues empieza a practicar tu fe amando a tu hermano. Se han acercado uno con otro. Allí en el centro de rehabilitación les decíamos: a orar tú, oye, yo te veo triste, ¿puedo orar por ti? ¿Por qué?
La palabra de Dios es para entenderla y aplicarla y ejercitarla. Y a medida de eso iremos creciendo. No vas a ser un adorador de la noche a la mañana. No vas a tener ese tremendo gozo que David tenía de la noche a la mañana. David fue tomado, fue llevado a guerras, fue llevado a muchas situaciones que le hicieron ser ese adorador. Pero si no te dejas moldear, si no te dejas instruir, si no te dispones a hacerlo, lo principal es disponerse, empezar y darle un seguimiento a esto para que Dios vaya moviendo. Todas estas cosas de reconocer a Dios, todo en darle la honra a Dios, todo en decir, Señor, todo es tuyo, mi trabajo, mi familia, todo es tuyo. Pero a veces las malas situaciones, es que me siento mal, es que esto no sé, Señor, si tú lo puedas. Imagínate cómo decirle, casi que le decimos a él, es que tú no puedes, por eso yo lo voy a arreglar. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin consultar primero a Dios? Y a Dios le gusta que lo consultemos reconociendo su grandeza, exaltándole, tributándole estas ofrendas de alabanza. Y una alabanza hueca pues va a tener esa misma respuesta. Es que Dios no me responde. ¿Dónde está tu corazón? Dice la palabra, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿En qué te gozas realmente? ¿Te has gozado en la alabanza? ¿Te falta hacerlo? Pues vete metiendo a la presencia de Dios. Y voy a terminar con esta cita en Hechos 16:25. Y dice: mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, a los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. La alabanza trae una bendición que impacta a la vida de los demás. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían unido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Vamos a dejar el capítulo ahí. Veamos el contexto de la Biblia. 2 hombres fueron azotados injustamente por predicar la palabra de Dios, golpeados y metidos a la mazmorra más miserable de esa cárcel. Ahí estaban 2 hombres justos haciendo la obra de Dios y siendo castigados, golpeados, encadenados con grilletes, que cualquiera en una situación humana hubiera dicho: ve nomás lo que me saqué por andar acá de cristiano. Acá nos ofendemos como pacientes. Ve nomás, y es que te dije que no fuéramos. ¿Por qué? Porque ya me hicieron mal acá. O pasó esto, que el enemigo se manifiesta de 1 y 1000 maneras para quitarnos el gozo. Pero tú lo destruyes a través de la alabanza. 2 hombres encadenados, sin ningún ánimo de celebración, estaban alabando a Dios. Porque como te decía, qué fácil es alabar a Dios en buena situación. Pero cuando la prueba, la adversidad se viene encima de ti, qué difícil es alabar a Dios. Ellos no tenían ningún motivo de sentirse felices en el mundo, pero su galardón era grande en el cielo, porque la palabra decía: bienaventurados los que son perseguidos, los que son vituperados, los que son de alguna manera dañados por predicar el Evangelio. Ahí estaban 2 hombres que confiaban en ese galardón eterno. Nuestra vida solamente es una prueba de dónde vamos a elegir pasar. Si seguimos alabando las cosas del mundo, ¿sabes cuál es el destino? Si seguimos persiguiendo, adorando, atesorando las cosas del mundo, ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Mas si buscamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, que esas palabras resuenen en tu corazón, en espíritu y en verdad, que esas palabras hagan mella en mí, en ese Pablo y en ese Silas que decidieron adorarle, que estaban en la situación como a lo mejor tú estás, con una situación de preocupación, ¿sí?, de una deuda, de a lo mejor hijos en mal camino, de a lo mejor enfermedad,
cualquiera que sea tu situación, no le es ajena a Dios. Pero tú decides si en esa situación tú quieres alabar a Dios o seguirte conmiserándote, seguirte lamentando por tu situación. Ellos eligieron cantar, alabar y levantar su voz a Dios. Y a través de esto tembló. Fue tan su canto, yo no me imagino que ellos estaban agarrados del Espíritu de Dios. Hizo un clamor levantado, una voz encendida en su corazón, levantó el clamor y los presos que estaban ahí decían: estos dos locos, ¿qué está pasando? ¿Cómo están estas dos personas alabando si les acaban de propinar tremenda paliza? Están encarcelados. Están, de verdad, para el mundo son locuras las cosas de Dios. Ellos comenzaron, se dispusieron. Este guardia que se iba a matar fue alcanzado para Dios. Después la palabra nos dice: él y su familia fueron alcanzados para Dios. ¿Por qué? Porque dos hombres decidieron alabar en la adversidad. Dos hombres decidieron hacer la diferencia que lo que te dice el mundo a lo que te dice Dios. Hay dos caminos, hermanos, y nosotros como cristianos sí somos conscientes, pero a veces descuidamos nuestra adoración, descuidamos nuestra alabanza, y la alabanza es eso, rendirle toda mi familia, todo mi ser, todo lo que yo, Señor, puedo atesorar en este mundo, que son mis hijos, son tuyos, Señor. En este momento te doy a ti la gloria y glorificar a Dios. Yo te pido que en este momento centres tu atención en adorar a Dios. En la prueba que estés pasando, cualquier cosa que haya en ti, cualquier cosa que te esté diciendo que descuides tu comunión con Dios, apártala a un lado, porque Dios nos ha llamado con un espíritu de valentía, no de cobardía, a seguirlo a Él. Y en adoración encontramos esa comunión. Así como David lo adoraba, así como Pablo y Silas encontraron libertad en esa aflicción, encontraron gozo en esa aflicción. No eran diferentes a ti y a mí, con pruebas, con miedos, con tentaciones. Simplemente decidieron voltear los ojos hacia la grandeza de Dios y rendir. Te voy a pedir que te pongas de pie y que entonemos una alabanza. Pero ya sabes cómo tiene que ser tu alabanza, que no sea címbalo que retiñe ni resuene,